nuestra sesión anterior, que nos habíamos quedado hasta aquí, Se ¿no? está grabando la En lo que llamada. eran los legajos de recursos humanos. ¿Ok? Listo. Ahora, vamos a ver acá lo que son las competencias necesarias para convertirnos en un asistente de recursos humanos. ¿Ok? Nos dice acá que las competencias para poder competirnos en un asistente de recursos humanos, necesitamos una serie de competencias. Primero que los asistentes tienen que ser personas activas y receptivas, ¿no? Tenemos que empezar por ahí. Que es decir, tienen que ser también personas multifacéticas, ¿ok? Tienen que ser, tienen que ser personas que en realidad em, que tengan toda la capacidad, ¿no? Para poder, para que puedan hacer diversas actividades totalmente diferentes, este, porque de hecho las actividades que hace una persona que está en recursos humanos, puede ser una muy diferente de la otra. En un momento puede estar haciendo una entrevista de trabajo, en otra puedes estar de pronto redactando un contrato de trabajo, en otra puedes estar haciendo cálculo de remuneraciones, en otra puedes estar haciendo un memorándum de llamado de atención, un memorándum de felicitación. ¿Ok? Entonces, las actividades pueden llegar a ser completamente diferentes una de otra dentro de lo que es la administración de recursos humanos para el asistente, ¿ok? Entonces, este, entonces, este, entonces puede llegar a ser completamente diferente uno de otro, ¿ok? Entonces es por ello que se requiere esas ciertas habilidades, ¿no? Ahora aquí también nos menciona que requiere ciertas habilidades técnicas y cualidades personales concretas. ¿Y cuáles son estas cualidades personales que se requiere para poder ser y cuáles son estas cualidades para poder ser eh, un adecuado asistente de recursos humanos, ¿no? Primero, la organización, que tiene que ser una persona completamente organizada, ordenada en sus tareas, porque de por sí ya ser un asistente administrativo son bastantes funciones las que debe realizar, ¿no? Y si es que hablamos de un asistente de recursos humanos, que de por sí un asistente de recursos humanos es un asistente administrativo, ¿no? Pero ahora, pero cuando ya hablamos de a eso, agregarle asistencia de recursos humanos, tiene que ser alguien que esté completamente ordenado en sus funciones, que tenga adecuada planificación. También mencionábamos que sea una persona totalmente versátil, ¿no? Asimismo también que sea una persona que tenga la capacidad de escucha, porque habíamos mencionado que normalmente al asistente le damos la tarea de que él se haga cargo de responder a nuestros trabajadores las dudas que puedan generar, ¿no? Muchas veces cuando el trabajador tiene alguna duda, alguna incertidumbre o algo, al asistente le asignamos la función de atención a los trabajadores, ¿ok? Entonces también muchas veces al asistente eh, hacemos de que él sea quien los atienda. Entonces hay que tener la capacidad de escucha y la paciencia también para poder aclarar la situación, ¿ok? Entonces también hay que tener esa capacidad, la capacidad de negociación, ¿ok? La capacidad de negociación, ¿ok? Más que todo esto de repente cuando se da, por ejemplo, problemas con sindicatos, ¿no? Estamos en proceso de negociación con sindicatos, que más adelante lo vamos a ver, donde también el asistente de recursos humanos no es que vaya a intervenir, ¿no? Directamente, pero puede darle de repente las recomendaciones al jefe de área, ¿no? O de repente también cuando surgen problemas entre trabajadores, y se pide de repente la intervención del área de recursos humanos. Entonces, muchas veces se le puede pedir al asistente que vaya a hacer de arbitraje de repente, ¿no? Que pueda interceder en problemas de trabajadores y pueda entrar con su capacidad de negociación a buscar la solución, y también puede ser la mediación, ¿no? También se le pide capacidad para mediador, y una capacidad muy importante en recursos humanos, que es una de las más importantes, que es la confidencialidad, ¿ok? Que es la confidencialidad.
Ahora, ahora, la confidencialidad, de hecho, en recursos humanos, mm, hay muchos datos de los trabajadores, ¿ok? En las áreas de recursos humanos se maneja muchísima información de los trabajadores, ¿ya? Cuando tú ingresas a trabajar a una empresa, muy aparte de toda la documentación que ya tienen de ti, que de por sí en esa documentación ya hay bastante información tuya, ¿no? Por ejemplo, cuando tú presentas tu CV, en tu CV ya de por sí ya hay bastante información tuya, ¿no? Desde que te piden, por ejemplo, perdón, desde que tú llenas en tu CV, por ejemplo, tu dirección, tus datos, ¿no? Tu número, todo ello, ahí ya es una información tuya, ¿no? Pero muy aparte, cuando ya tú ingresas a trabajar a una empresa, para poder completar tus datos, te van a pedir todavía más información adicional a ello. ¿Ok? Y toda esta información la manejamos dentro de recursos humanos. E incluso para que puedas acceder a algunos beneficios adicionales, te vamos a tener que pedir más información aún. Por ejemplo, si tú tienes algún hijo menor de edad, ¿no? Yo como recursos humanos te voy a tener que pedir que me des la información de tu hijo menor de edad, ¿no? Como por ejemplo, te voy a tener que decir, dame la copia de su documento de identidad, ¿no? ¿Para qué? Para que pueda colocarlo como derechohabiente para su seguro social, ¿ok? También te voy a tener que pedir, perdón, eh, ay, perdón, también de repente, si tienes hijos mayores de edad que están estudiando en institutos o universidades, también para que tú puedas tener el goce en este ejemplo, lo que es la asignación familiar, que también lo vamos a ver más adelante, pues yo te voy a tener que, como recursos humanos, te vamos a tener que pedir que nos traigas una copia de la constancia de matrícula del instituto de la universidad, ¿no? Y esa información la vas a tener que traer. ¿Ok? Si de repente nace tu hijito, tienes un bebé recién nacido, te voy a pedir que me traigas su constancia de nacimiento, ¿no? Entonces, ¿qué es información que en realidad tú no se la darías a nadie? No, imagínate que yo vengo y te digo, dame tus boletas de pago, dame la copia de los documentos de identidad de tus hijos menores de edad, dame constancias de estudios de tus hijos mayores de edad, dame información bancaria tuya. Si, por ejemplo, estás llevando algún juicio por una demanda de alimentos que te han hecho y yo te pido esa información, si yo te la pido a ti ahorita, tú no te la darías, ¿no? Tú me dirías, ¿para qué? No, no te voy a dar esa información. Pero en recursos humanos sí manejamos esa información. Y por eso es muy importante la confidencialidad que se trabaja dentro de esas áreas, ¿ok? Que bajo ningún motivo puede salir la información del área de recursos humanos. Específicamente no puede salir la información de los trabajadores, ¿no? Por ejemplo, yo les cuento aquí una anécdota que tuve ya hace muchísimos años, ¿ya? No fue específicamente, bueno, sí fue, ya les comento mejor, ¿ya? Cuando yo estaba ejerciendo una jefatura de recursos humanos, entraron a hacer prácticas un grupo de practicantes, ¿no? Que eran chicos que estaban en la universidad, que estaban estudiando en la universidad, y ya su carrera les pedía que ejercieran sus prácticas. Entonces, fueron varios chicos de la carrera de administración, eran como 10 chicos más o menos, ¿ya? Y dos de ellos entraron al área de recursos humanos. Una de ellas era una chica que le vamos a poner Valeria, ¿ya? Listo, entonces ya, una de ellas era Valeria. Entonces, Valeria estaba muy interesada en ir al área de planillas. Entonces, va, perfecto. Entonces, a Valeria, la mandamos a Valeria al área de planillas. Ya está, perfecto. Hasta ahí todo bien. Ya, después un día nos llega a la oficina bueno, el Poder Judicial nos manda de que uno de nuestros trabajadores estaba llevando un juicio por alimentos. Ahora, ¿qué involucra este juicio por alimentos, no? De que él tiene que pasar una pensión. Pero, ¿qué pasa cuando el trabajador, bueno, cuando el denunciado en este caso, no ha cumplido con pagar los alimentos, ¿no? O ya hay una reincidencia en que no paga los alimentos. El Poder Judicial lo que hace es ordenar al centro laboral de que como el demandado no ha cumplido por propia voluntad, ahora el centro laboral
nos encargamos de hacer la retención del monto que el juez ha establecido, ¿no? El juez determina cuánto es siempre y cuando no exceda el 70% de su sueldo, ¿no? Entonces, el juez agarra y nos ordena, ¿no? La cantidad, que nosotros retenemos esa cantidad, ¿no? ¿Y qué hacemos nosotros en recursos humanos? Retenemos la cantidad que el juez ordena y la depositamos a una cuenta del Poder Judicial, ¿no? Y ya el Poder Judicial se encarga de hacer llegar ese monto a los beneficiarios, ¿no? A los alimentarios. Entonces, y cuando el Poder Judicial te manda toda esa notificación, porque es una notificación, es una orden judicial que nos manda, ¿no? Que nosotros no podemos negarnos, no podemos incumplir eso. Y te manda con todo el expediente del juicio, el Poder Judicial, ¿no? Entonces, ya, cuando llegó eso, fue la primera vez que Valeria vio eso, le entró la duda, ¿no? Y así tal cual como se los he explicado a ustedes, se le explicó a Valeria, ¿no? Que mira, esto pasa cuando una persona tiene una denuncia, ¿no? Ya seguramente aquí, de acuerdo al expediente, porque te mandan todo el expediente, ya hay una reincidencia, un incumplimiento, ahora el juez ordena de que ya el denunciado ya no va a depositar por voluntad propia, ¿no? Sino que ahora nosotros de su sueldo hacemos la retención. Ya está, se le explicó y todo, y Valeria emocionada, ¿no? Porque era la primera vez que estaba viendo esto, ella estaba muy interesada, ella le llamaba mucho la atención esta parte de planillas, y dijo, me encanta, ¿no? Ya está. Entonces, ya llegó el momento en el que los trabajadores, perdón, en el que los practicantes tenían un break de 20 minutos más o menos, ¿no? Tenían un break, salieron a su break, y Valeria fue en un afán muy inocente ella. Nos salió con sus amigos y les dijo, les cuento lo que ha pasado hoy día en recursos humanos, ¿no? Ustedes sabían que cuando un trabajador tiene una denuncia por alimentos, la empresa puede retener a sus compañeros. No, ¿y cómo se hace en ese caso? ¿Y hasta cuánto pueden retener? ¿Y cómo? O sea, la empresa le da directamente a los papás, la empresa le da directamente a la esposa, a los hijos. No, la empresa deposita al Poder Judicial y el Poder Judicial se encarga ya de hacer llegar a los beneficiarios. O sea, ellos tuvieron una conversación netamente de aprendizaje, ¿no? No fue una conversación de chisme lo que tuvieron. Pero Valeria sacó esa información. ¿Y dónde fue el problema? El problema fue cuando por ahí alguien le pregunta a Valeria, ¿y de qué trabajador es esta denuncia, no? Y Valeria dice del trabajador Pepito Pérez. ¿Qué pasó? Terminó el break, todos, cada uno de los practicantes a las diferentes oficinas de la empresa. ¿Y qué hizo cada practicante en su oficina? Dice Valeria de Recursos Humanos que a Pepito Pérez le ha llegado el juicio por alimentos, todo eso, ¿no? Cuando muchos trabajadores que conocían a Pepito Pérez ni siquiera sabían que se había separado, por ejemplo. Ni siquiera sabían que estaban con juicio por alimentos, ¿no? Y ustedes saben cómo es el chisme, que el chisme empieza con A y termina con la Z. Y ya en cuestión de horas, ¿no? Ya no solamente era que Pepito Pérez tenía un juicio por alimentos, ¿no? Ya estaba con que se había separado porque había engañado a su esposa con tal persona. Ya estaba que había una denuncia por violencia familiar. Ya estaba que no quería pagar la pensión porque la segunda hija no era de él. No, ya estaba con que había agredido a la esposa y a los hijos, ¿no? Ya saben cómo es el chisme. A lo que Pepito Pérez vino molesto en cuestión de horas a la Oficina de Recursos Humanos a decir, ¿no? Quiero el nombre de las personas que sin mi autorización han divulgado la información del juicio que yo estoy llevando, ¿no? ¿Por qué? Porque yo voy a proceder con una denuncia, ¿no? Que con toda razón podía hacerlo. ¿Por qué? Porque esa información nunca debió salir del área, ¿ok? Nunca debió salir de recursos humanos. Es más, ni siquiera poder decir, ¿no? Que la información debió salir, pero que nunca debimos haber mencionado el nombre de Pepito Pérez, no, ¿ok? Eso nunca se debió de haber mencionado, ¿ok? ¿Por qué? Por la importancia de que todo lo que pase en recursos humanos tiene que quedarse ahí, ¿ok? No hay ningún derecho a que salga esa información. Y en este caso, ¿no? Ya, ¿cuál podría ser el menor de los problemas? En este caso, era que, en este caso, por ejemplo, esa practicante Valeria, ella no tenía por qué asumir ninguna responsabilidad en realidad, ¿no? ¿Por qué? Porque ella era una practicante. ¿Ok? Quien tenía que asumir la responsabilidad en este caso era la persona que estaba a cargo del área, es decir,
mi persona directamente. ¿Ok? ¿Por qué? Porque era mi persona quien estaba asumiendo la jefatura en ese entonces de esa área de recursos humanos, ¿no? Pero bueno, al final las cosas se pudieron solucionar de manera más adecuada, ¿no? Porque ya gracias a que se le explicó al trabajador de alguna manera la situación, ese trabajador accedió por lo menos a ya no denunciar, porque él tenía todo el derecho de poder proceder con una denuncia, accedió a ya no denunciarnos a las personas involucradas, ni siquiera de seguir con un proceso administrativo interno. Lo único que él pidió fue que se emitiera un comunicado interno, primero con una disculpa del caso, segundo con una rectificación de la información donde se aclarara que todos los chismes, rumores que se habían corrido eran completamente falsos, ¿no? Que era verdad, porque no había ninguna denuncia ni por agresión ni por nada, que se negara absolutamente todo lo que se había, toda la información que estaba divulgándose. Y tercero, que se sacara a la practicante de la empresa, ¿no? Que lamentablemente era lo mejor también para esa practicante, porque si no, ya imagínense que esa practicante hubiese seguido en la empresa, no solamente hubiese estado en un ambiente hostil de trabajo, ¿no? Sino que también a su corta edad y sin siquiera iniciar una experiencia laboral real, yo hubiera estado involucrada con una demanda civil por fuera, ¿no? Entonces, lo mejor también para ella era salir de la empresa. Entonces, con eso también es una experiencia que le habrá quedado tanto para esta practicante, que de hecho, sea de paso, era muy buena y que sé que actualmente le está yendo muy bien porque ahora ya no es practicante, ahora ya es profesional. Sé que actualmente le está yendo muy bien, que ejerce también en las áreas de recursos humanos, ¿ok? Y que es una experiencia también de vida muy importante para ambas, ¿no? De que la confidencialidad en las áreas de recursos humanos es clave, es vital, 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 ¿ok? ¿Por qué? Porque la información que tú sacas no solamente es privada para la empresa y para los trabajadores, sino que también estás trabajando, como lo dijimos en la sesión pasada desde un inicio, estás trabajando con vidas humanas, no estás trabajando con objetos, ¿ok? Entonces tienes también que aprender a respetar esa humanidad de tus trabajadores. Ya no estamos en el siglo XIX, en el siglo XX, en el que el trabajador era visto solamente como mano de obra para productividad, productividad y productividad. No. Ahora estamos en el siglo XXI, donde eh, si es que queremos, por así decir, alguna mano de obra que nos genere productividad, 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 hoy en día tenemos la maquinaria, la industrialización y tenemos hasta la inteligencia artificial y la tecnología, que eso sí nos puede dar un montón de productividad y nada más que productividad. Pero si nosotros como empresa todavía optamos por la mano de obra del trabajador, del humano, es porque también estamos dispuestos a afrontar lo que es la humanidad de esta persona, que es la gestión de emociones con los trabajadores. ¿Ok? Y eso que involucra también el respeto hacia ellos. ¿Y qué es lo que se busca trabajar en las áreas de recursos humanos? No solamente gestionar en ellos lo que es una administración de personal y ya, sino también administrar lo que es las emociones en ellos, ¿no? Y que precisamente a eso va nuestra segunda sesión del día de hoy, en el que vamos a hablar acerca de la gestión de personal, ¿ok? Y vamos a bajar acá para hablar de lo que es la gestión del capital humano. Y vamos a empezar a decir qué es la gestión del capital humano. De hecho, hoy en día ya no es correcto hablar de lo que es la administración de personal o la administración del capital humano. ¿Por qué ya no es correcto utilizar el término administración? Porque nos dice que la administración es el proceso de planificar, organizar, ¿qué más era? Ya se me fue la palabrita. Planificar, organizar, ay, se me voló. ¿Cuál era el proceso administrativo? A ver, les pregunto a ustedes deben acordarse. Planificar, organizar, direccionar y controlar, ¿no? Planificar, organizar, direccionar y controlar diferentes procesos, ¿no? Diferentes actividades. Ese es el concepto de administración. No, pero nos dice uno qué puede planificar, qué puede organizar, qué puede dirigir y qué puede controlar. Uno puede hacer eso con procesos, con objetos.
uno puede agarrar, uno puede administrar dinero, puede administrar objetos, ¿ok? Pero no puede administrar personas. ¿Por qué? Porque las personas no son igual al dinero, las personas no son igual a los objetos, no podemos igualar las personas a dineros, objetos, inventarios. No son igual, las personas son incomparables, las personas no podemos igualarlas con nada. Por lo tanto, no podemos aplicar el mismo término para ambos porque no son iguales. Es por eso que hoy en día ya no utilizamos los términos de administración de personal, o por lo menos ya no se debería utilizar porque al personal o al capital humano no se le administra, al personal se le gestiona, ¿ok? ¿Y qué involucra y cuál es la diferencia de la gestión y la administración? Que la administración, como mencionamos, es todo eso, ¿no? Es la planificación, organización, control y seguimiento de procesos. La gestión es todo eso, pero también es poder trabajar con la parte humana de las personas. ¿Ok? Entonces, esa es la diferencia. Recuerda, a los objetos se les administra y a las personas se les gestiona. ¿Ok? Y eso es lo que vamos a ver en nuestra sesión el día de hoy. Todo lo que va a hacer la gestión de las personas. ¿Ok? Y ahora, ¿para qué nos sirve lo para qué ahora? Dice, ¿qué es lo que buscamos con la gestión del capital humano? Nos centra acá, nos dice, en agregar el valor a los empleados de una organización para que puedan ofrecer los mejores resultados, ¿no? Y acá precisamente nos menciona, en agregar el valor, ¿no? El valor que va de la mano con la humanización a cada uno de ellos. Y nos ayuda a la organización para alcanzar los objetivos, a identificar las necesidades y gestionar posibles mejoras, mantener la calidad en nuestros trabajadores, perfeccionar capacidades y etapas de formación. Y miren, por ejemplo, acá muy importante, que va de la mano precisamente con lo que mencionábamos de la humanización, ¿no? En profundizar los valores morales y sentido de pertenencia, ¿no? Que es lo que nos indica claramente que ya no estamos hablando solamente de productividad y desempeño, no, sino que ya también hablamos ya también hablamos de un sentido más allá, ¿no? Como de la moralidad, valores y sentido de pertenencia, el espíritu de trabajo y el enfoque de lograr metas comunes, ¿no? Todo eso es lo que buscamos con la gestión de personal, ¿ok? Y ahora vamos a ver por acá, ¿ok? ¿Y cuáles son las ventajas de gestionar adecuadamente a nuestro personal, ¿no? Recuerda que hay muchas empresas hoy en día todavía siguen administrando al personal. Lo que recursos humanos con un enfoque moderno busca es gestionar a su personal. ¿Y cuáles son las ventajas de gestionar y no administrar al personal? Optimizar la comunicación interna, elevar la satisfacción de los colaboradores, aumentar la productividad y mejorar la imagen corporativa ante los clientes. ¿Okay? Eso es muy importante también. ¿Y cuáles son los 3 enfoques que vamos a ver nosotros el día de hoy para la adecuada gestión de personal? Nuestros 3 enfoques van a ser 1, la capacitación de personal, 2, el comportamiento organizacional y 3, la gestión disciplinaria. Estos van a ser nuestros 3 enfoques de personal. ¿Ok? Y vamos a empezar con nuestro primer enfoque. Perdón, nuestro primer enfoque va a ser lo que es la capacitación de personal. ¿Qué nos dice la capacitación de personal? Nos dice que es el proceso educacional de carácter estratégico aplicado de manera organizada y sistemática. ¿Ok? En palabras más sencillas, ¿qué es la capacitación de personal? ¿Ok? La capacitación de personal es poder enseñarle algo a los trabajadores y que ese algo ellos lo puedan aplicar en su centro de trabajo. ¿Ok? Eso es la capacitación de personal, nada más. Es que nosotros les podamos enseñar algo y que ese algo ellos lo apliquen dentro de su centro de trabajo. ¿Ok? Ahora,
esa enseñanza que les vamos a dar puede ser en diferentes aspectos, ¿ok? Puede ser en alguna necesidad que podamos identificar que tienen, ¿no? Por ejemplo, aquí vamos a ver los fines. Puede ser, por ejemplo, para elevar el rendimiento de los colaboradores. De repente veo que hay alguna deficiencia, veo que de repente les falta, les están un poco, no rinden adecuadamente en algo, entonces sé que puedo enseñarles algo que eleve el rendimiento, ¿no? De repente de repente puedo capacitarlos para que mejoren la interacción entre ellos. De repente veo que mis trabajadores son muy tímidos entre ellos, veo que no se comunican adecuadamente, veo que no hay suficiente confianza entre ellos, veo que la relación que tienen es muy formal, ¿no? Y que eso no permite un adecuado clima laboral, ¿no? Entonces también por ahí puedo capacitarlos para que crezca más la confianza y la interacción, para satisfacer más fácilmente los requerimientos futuros de la empresa. De repente a futuro voy a ofrecer de repente diferentes productos, de repente voy a traer una nueva línea de productos que vamos a ofrecer. Puedo capacitarlos sobre esa nueva línea para que cuando lleguen estos productos puedan ofrecerlos de manera más eficiente. Puedo capacitarlos sobre ello. ¿No? Generar conductas positivas y mejoras en el clima de trabajo. De repente veo que entre mis trabajadores hay muchos problemas, mucho revanchismo. De repente veo que hay conductas de repente inadecuadas. Puedo capacitarlos para que cesen estas conductas, ¿no? De repente veo la salud física y mental, de repente veo que mis trabajadores, hablando de salud, no están cuidando adecuadamente su salud. ¿Cómo puedo ver eso, no? De repente veo que constantemente hay permisos médicos, de repente veo que de por sí el estado de salud de mis trabajadores no es el adecuado, ¿no? Entonces puedo también hacerles capacitaciones sobre ello. No simplemente, de repente veo que mis trabajadores no se sientan de manera adecuada, ¿no? No están teniendo cuidado con la ergonomía, puedo o veo que de repente la carga laboral que están teniendo últimamente es muy fuerte y están teniendo cuadros de estrés, puedo capacitarlos para que puedan prevenir ello, ¿no? O también, de repente veo que mis trabajadores no tienen suficiente conocimiento tecnológico, puedo capacitarlos sobre avances tecnológicos. Entonces, la capacitación va a ser de acuerdo a la necesidad que tenga la empresa. Pero muy aparte de esas capacitaciones que se den por la necesidad que pueda surgir dentro de la empresa, hay una ley, ¿ok? Que va a aplicar para el sector privado. ¿Cuál es esta ley? Esta ley es, ahora sí, acá está, esta ley es la 29783. ¿Ok? Esta ley es la ley de seguridad y salud, en la ley de seguridad y salud laboral o seguridad y salud en el trabajo. ¿Y qué me dice esta ley? Esta ley me obliga a que las empresas del sector privado tienen que capacitar a sus trabajadores con un mínimo de 4 veces al año. ¿Ok? Esta ley me dice que todos los trabajadores tienen que capacitar, perdón, que todas las empresas tienen que capacitar a sus trabajadores mínimo 4 veces al año en materia de seguridad y salud en el trabajo. ¿Ok? Es decir, esta ley me dice, muy aparte de estas capacitaciones que vas a realizar, que son por la necesidad que surja dentro de la empresa, ¿no? Que ya sea de capacitaciones por el nuevo producto que estás trayendo, capacitaciones para que tus trabajadores aprendan a utilizar Canva, capacitaciones de repente para que tus trabajadores aprendan a relacionarse mejor entre ellos. Muy aparte de estas capacitaciones, tú tienes por la ley 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, tú tienes que capacitar a tus trabajadores con un mínimo de 4 veces al año en materia de seguridad y salud en el trabajo. Es decir, tienes que escoger 4 temas en el año que sean relacionados con la seguridad y salud dentro de tu trabajo. ¿Ok? Ahora, estas 4 capacitaciones van a ser supervisadas. ¿Por quién van a ser? Más que supervisadas, fiscalizadas. ¿Por quién? Por la SUNAFIL, ya hemos hablado, ¿no? La Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral. ¿Ok? ¿Y cómo van a supervisar ellas?
No es que ellas se van a aparecer en tu capacitación y van a estar ahí, mira, supervisando que estés haciéndolas, no, ¿ok? No es eso, ¿no? Sino que, ¿qué es lo que va a hacer la SUNAFIL? La SUNAFIL lo que va a hacer es que de repente en cualquier momento del año, ¿no? De repente, supongamos en julio, puede ser que en algún momento caigan en tu empresa a hacerte una inspección general, ¿no? Y para julio, supongamos del 2, por ejemplo, ahorita, ¿no? Ahorita, por ejemplo, en febrero del 2025, puede ser que venga la SUNAFIL y te diga, ¿me puedes mostrar las evidencias de tus 4 capacitaciones de seguridad y salud en el trabajo del año 2024? Porque acabamos de terminar el año 2024, ¿no? Entonces supone que ya has terminado tus capacitaciones. ¿Y cuáles son las evidencias que tienes que tener? Material de trabajo, este, material de, material de capacitación, ¿ok? Asistencia de la capacitación, ¿ok? Con la firma de asistencia de la capacitación físico-virtual, ¿ok? Después la certificación, porque todos los evaluación, certificación, porque una vez después de la capacitación tus trabajadores tienen que ser evaluados, tienen que ser certificados, ¿ok? Todo eso tienes que tener, ¿ok? Y es mediante, o si tú no lo tienes para SUNAFIL, es como que tu empresa no ha dado estas capacitaciones, lo cual es una falta muy grave, ¿ok? Por ejemplo, ahorita SUNAFIL sí te pediría las 4 capacitaciones del año 2024, ¿ok? Fotos por ahí nos dicen, ¿no? Depende mucho del rubro. ¿Por qué? Porque SUNAFIL ahora acepta las capacitaciones virtuales. ¿Ok? Ahora, actualmente acepta las capacitaciones virtuales, ¿no? Entonces, por ese lado, por ejemplo, ¿qué te pide? Si son capacitaciones virtuales, te pide a la plataforma, el acceso, certificación, ¿no? La asistencia virtual, ¿no? Te pide por ese lado. Si son presenciales, ¿no? Te pide, por ejemplo, más que las fotos, te pide, por ejemplo, el acta de asistencia presencial. No, si son presenciales, por ejemplo, te hacen pasar la hojita en la que cada trabajador firma con su puño y letra la asistencia, ¿no? También te pide eso. Entonces, muy aparte de las certificaciones, pero si tiene fotos, mejor aún, ¿no? Entonces, te pide todo, ¿no? Y si tú, por ejemplo, ahorita del 2024, porque te lo va a pedir ahorita del 2024, ¿no? No tienes las 4 evidencias, te va a caer una multaza por parte de la SUNAFIL. Por ejemplo, ahorita, del 2025, todavía no te va a pedir la SUNAFIL. ¿Por qué? Porque recién estamos en febrero, ¿no? Todavía no te va a exigir. Pero, por ejemplo, ya para el mes de julio, la SUNAFIL ya te va a empezar a pedir capacitaciones del 2025. ¿Por qué? Por lo menos 2 te va a pedir para julio, porque ya estamos mitad de año, ¿no? Entonces ya te va a exigir, porque este es el mínimo, 4. Si tienes más, a buena hora, ¿no? Pero te va a exigir mínimo 4 capacitaciones. Y ya adicional, las capacitaciones que tú quieras dar sobre otros temas. ¿Ok? Pero estos son temas obligatorios que nos exige la SUNAFIL. Ay, me equivoqué. ¿Ok? Temas adicionales, temas obligatorios que nos exige la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. ¿Ok? Recordar también, normalmente las áreas de recursos humanos no se hace cargo de estas capacitaciones de seguridad y salud en el trabajo. Para eso están las áreas de SOMA, ¿ok? Para eso están las áreas de SOMA o las áreas de seguridad laboral, el nombre que reciban, ¿no? Pero por lo general se trabaja de la mano ambas, ¿no? No significa que el de recursos humanos se va a encargar de ello. Pero en una empresa, si es que no hay un área de SOMA, no hay un encargado de seguridad, quien tiene que asumir esa responsabilidad es recursos humanos. ¿Ok? Si es que no hubiese un área de SOMA, no hubiese un encargado de seguridad, quien tiene que asumir esa responsabilidad es recursos humanos. Pero de que se tiene que cumplir, sí o sí se tiene que cumplir, ¿no? Y aquí algunos tips para poder elaborar este, esta capacitación, ¿ok? Eh, esta capacitación. Por ejemplo, uno, escoger un tema adecuado, ¿ok? De hecho, para que podamos hacer una capacitación adecuada, ¿qué es primero una capacitación adecuada? ¿Ya? La capacitación adecuada es lograr que todos los participantes de esta capacitación logren el aprendizaje, ¿ok? Si tú logras que todos tus participantes entiendan, aprendan,
¿ok? Más que suficiente con ello, ¿ok? Si tú logras que todos tus participantes entiendan el tema que está tratando, ya está, existe una buena capacitación, ¿ok? Esa es una capacitación adecuada. A mí de nada me sirve ofrecer una capacitación y que al final nadie entienda lo que se explicó, ¿ok? La capacitación no es darla por cumplir, es darla con el objetivo de que se entienda, de que el aprendizaje que se quiere dar para la otra persona se aprenda. Ese es el objetivo. Entonces, ¿y qué nos dicen, no? ¿Cuáles son los tips para poder elaborar una adecuada capacitación? Primero, escoger un tema adecuado, un tema que esté de la mano con el objetivo de la empresa, pero que también resulte llamativo para el trabajador, ¿no? Que también sea algo que encienda el interés del trabajador, ¿no? Por ejemplo, tú tienes trabajadores del área administrativo y les dices, vengan, les voy a enseñar la diferencia de los tipos de cemento. ¿Qué te van a decir los trabajadores del área administrativa, no? Ya vamos, bueno, no es algo que nos diga, wow, sí, yo quiero saber, quiero aprender, me muero, ¿no? Por aprender eso, no. ¿Por qué? Porque no es parte de su trabajo, no es parte de su día a día. No, pero si tienes un área administrativa y les dices, vengan, les voy a enseñar, no sé, a utilizar SAP, ¿ok? Te van a decir, ya, ¿por qué? Porque eso sí es algo que van a utilizar en su día a día. Si tienes trabajadores de construcción civil y les dices, vengan, les voy a enseñar a utilizar vengan, les voy a enseñar a utilizar las fórmulas de Excel, te van a decir, ya, vamos, ¿no? No sé, en algún momento puede ser que nos sirva, nos ayude ya, pero no es algo que les va a encender, que van a decir, ya, quiero dejarlo todo por aprender eso, no, no. Pero si le dices a tus trabajadores de construcción civil, vengan que los voy a capacitar para utilizar esta nueva máquina mezcladora, ahí sí van a dejarlo todo y van a querer hacerlo, porque eso sí es algo que ellos utilizan. Eso sí es algo de su día a día, ¿no? Con eso tampoco no queremos decir de que únicamente los capacitan a los trabajadores en temas que ellos quieran y dejen de lado los temas que no quieran. No, tienen que ser temas que vayan de la mano con la necesidad de la empresa, pero también busca que estos temas enciendan el interés de los trabajadores, ¿no? Entonces, tienes que buscar el tema adecuado, ¿ok? También recuerda encender la motivación de los trabajadores. Aquí, por ejemplo, te colocamos un video corto motivacional. Te colocamos videos porque mediante herramientas visuales es más fácil, ¿no? Mediante herramientas visuales es más fácil, ¿no? Poder tener la captación, todo ello, ¿no? De las personas. Tú puedes utilizar una motivación que mejor domines, ¿no? Pero tienes que empezar con motivación tu capacitación, siempre, ¿ok? Buscar algo motivacional, algo que conmueva, ¿ok? Algo que conmueva de manera emocional al trabajador. Algo que envíe un mensaje que le diga, eres fuerte, eres especial, eres valioso, lo estás haciendo bien, sigue luchando, sigue adelante, ¿ok? Algo que al trabajador lo haga sentir conmovido, ¿ok? Y después también buscamos lo que es la atención física del trabajador, ¿ok? Recuerda que una capacitación no es hacer que el trabajador vaya, se siente y solamente mire cómo alguien habla, no, ¿ok? Los trabajadores de por sí ya tienen muy aparte de esta capacitación, tienen una jornada laboral. Entonces, procura que este momento de la capacitación marque una diferencia de su jornada laboral. ¿Y cómo puedes lograrlo? Con entretenimiento, ¿ok? ¿Y cómo puedes entretenerlos? Generando movimiento. Pausas activas a través de juegos, a través de dinámicas, a través de simplemente generar diversión, alegría, ¿no? Por ejemplo, al lado de mi edificio están construyendo otro edificio. Entonces, a veces veo que por lo menos una vez a la semana, veo que los reúnen en círculos al personal, a los operarios, y veo que les ponen música y los hacen bailar. ¿Ok? ¿Y son cuánto? 15 minutos en la mañana tempranito, 6 de la mañana ellos empiezan. Entonces veo que a veces de 6 a 6 y 15 les ponen música de personas, 2 minutos al medio y les hacen bailar, ¿ok? O sea, hacen ellos que se en paz y los trabajadores los siguen. Ellos se ríen, aplauden, ¿no? Y ustedes saben con qué energía ellos empiezan el día.
sea, imagínate, ¿no? Porque veo que hacen que sacan dos adelante y los hacen hacer pasos, ¿no? Y durante todo el día ellos conservan esa alegría, ¿ok? ¿Por qué? Porque son 15 minutos en los que ellos han, primero que nada, se han movido, o sea, han bailado, se han reído. Y yo les aseguro que esa risa dura durante todo el día, porque durante el trabajo agarran y se acuerdan de lo que uno bailó y les saca por lo menos una sonrisa. Que en su hora de almuerzo se sientan y les aseguro que eso es tema de conversación, ¿no? De decir, tú viste cómo el fulano cuando le hicieron ese paso bailó, así, ¿no? Él hizo así, se movió así, y, okay, y hasta, les aseguro que hasta su hora de salida dura esa risa, que incluso llegarán a su casa y dirán, hoy día nos sacaron a bailar y tal, y la persona tal salió adelante, hizo un paso, hizo un movimiento y jajaja, y que les dura esa sonrisa, ¿ok? Y solamente ha sido 10 minutos de movimiento. ¿Ok? Entonces, procura también hacer eso. Hay muchísimas dinámicas con las que se puede generar movimiento activo con los trabajadores, ¿ok? Puede ser así, desde movimientos muy simples como hazlos bailar, juegos de charadas, como también hay dinámicas a modo de juego que también tienen mensajes y fondos perdón, moralejas, incluso podríamos llamarlos, ¿no? Organizacionales. Por ejemplo, hay juegos con globos, ¿no? Hay un juego muy conocido que es con los globos, que depende mucho también el espacio, el área con el que cuentes, ¿no? Pero hay un juego muy conocido que es se trabaja cuando tienes 15, 20, 25 incluso personas, en las que llenas un ambiente cerrado que tengas de preferencia con globos, con bastante globos, ¿no? La cantidad de globos que puedas tener máxima, ¿no? Y dentro de estos globos, que haya un globo por cada trabajador que tenga su nombre, ¿ok? Pero lo mezclas con más globos. Entonces, al final, ¿qué haces? ¿No? Agarras y les pides, les das las indicaciones a los trabajadores. Les dices, todos van a tener un minuto para encontrar el globo con su nombre, ¿ok? Termina el minuto y van a ganar todos los que tengan el globo con su nombre, ¿no? Y arranca el minuto. Entonces todos los trabajadores van a entrar y van a entrar ellos a la gana, la competencia, ¿no? De buscar el globo con su nombre. Entonces es un momento divertido porque ellos agarran y se empujan entre ellos, se encuentran el globo de uno y lo botan a otro lado, ¿no? Entonces se emergen en los globos. Es un momento divertido, ¿no? Acaba el minuto y algunos terminan con sus globos, algunos terminan con sus globos felices, ¿no? Porque ganaron. Otros terminan de cólera porque no encontraron su globo, ¿no? Y al final de esa dinámica se les anuncia, todos perdieron, ¿no? Y todos van a decir, ¿por qué? Porque el juego era que terminaba el minuto y tenían que estar, y ganaban todos los que terminaban con su globo. Y en este caso, no todos han terminado con su globo, ¿no? Faltaron unos cuantos. Y el juego era de que todos tenían que terminar con el globo. ¿Y qué fue lo que pasó? Que no trabajaron en equipo, ¿no? Entonces vuelven a soltar todos los globos, los vuelven a mezclar y ahora se les dice nuevamente vayan a buscar los globos, tienen un minuto. Y esta vez la dinámica es diferente, ¿no? ¿Por qué? Porque esta vez María va a agarrar y va a decir, Juan, toma tu globo. Juan va a decir, acá tengo el globo de Pedro, ¿no? Pedro va a agarrar su globo y Pedro no se va a quedar con su globo en la mano, ¿no? Pedro va a seguir buscando, María, tu globo, ¿no? Pepito, tu globo. Marta, tu globo, ¿no? Y en menos del minuto van a acabar cada uno con sus globos. Y esta vez sí van a ganar, ¿por qué? Porque esta vez hubo colaboración. Esta vez ya no hubo el egoísmo de encontré mi globo, me paro y me quedo quieto porque ya encontré el mío. Ya no va a haber el egoísmo de encontré el globo de María, lo boto lejos, no me importa, no. Sino que ya hubo esta vez el equipo, la colaboración y ganan. ¿Ok? Entonces, y ahí está el mensaje, ¿no? De que la importancia de trabajar en equipo. ¿No? Pero el mensaje que sí es importante, ¿no? En una dinámica mandar, enviar un mensaje que definitivamente es importante. También está involucrado lo que es que es un momento realmente divertido para los trabajadores. ¿Ok? Y también para los que aplican la dinámica porque es muy gracioso verlos cómo entre ellos se meten en los globos, todo ello. Entonces hay muchísimas más dinámicas así. ¿Ok? Desde juegos, pero lo que tienes que hacer es eso, ¿no? Despertar un poquito de alegría en movimiento en los trabajadores. Y después de ello, ya vamos a tener a los trabajadores interesados en el tema. Trabajadores conmocionados y trabajadores que se han divertido y ya estás listo para poder aplicar el tema que se debe aplicar.
recuerda que no necesariamente, recuerda que estos del punto 1, punto 2 y punto 3, el asistente de recursos humanos tranquilamente puede encargarse de estos 3 puntos. ¿Ok? El asistente puede encargarse de presentar el tema al foro, ¿no? A los trabajadores, puede encargarse de dar la motivación y puede encargarse de guiar la dinámica. Tranquilamente el asistente puede hacerse cargo de estos 3 puntos. ¿Ok? Ahora, de desarrollar el tema de la capacitación, eso ya lo va a tener que hacer el experto, ¿no? El encargado de desarrollar el tema. Después, brindar un mensaje motivador al equipo. Recuerda que toda capacitación tiene que iniciar y terminar con motivación. Y lo más importante, que la capacitación tiene que ser corta, precisa y concisa. ¿Ok? La capacitación no debe ser muy extensa. ¿Ok? ¿Por qué? Porque si la hacemos muy larga, ya no aseguramos el proceso de captación de la información. Por ejemplo, nuestro curso va a durar, aproximadamente va a durar 7 horas y media, más 7 horas, sí, más o menos, ¿no? 7 horas y media, más o menos, ¿no? Ahora, imagínense que nuestra ministra hubiese dicho, ya, nuestro curso lo vamos a trabajar las 7 horas y media de corrido, ¿no? Y el sábado nos conectamos todos de 12 a 7 y media de la noche, 12 al 10, 7 y media de la noche, ¿no? Lo más probable es que algunos hubiésemos iniciado 12 en puntos, supongamos 100 personas, ¿ya? Listo, ya está. Para la 1 de la tarde, lo más probable es que hubiésemos seguido los 100. Para las 2 de la tarde, ya se hubiesen ido unos 10 por lo menos, unos 90, ¿no? 3 de la tarde ya estaríamos 70. 5 de la tarde ya estaríamos la mitad de los que iniciamos, unos 50. 6 de la tarde seríamos unos 30. 7 de la tarde quedaríamos 10, 15 personas más o menos. Y 7 y media quedaríamos, ¿cuánto? 10 personas más o menos. ¿Ok? Y de esas 10 personas, si es que yo les preguntara a las 7 y media de la noche que estamos terminando el curso, después de 7 horas y media seguidas que hemos hecho de curso, si yo les estuviera preguntando sobre el curso, lo más probable es que una de dos, o captaron muy bien lo del inicio o captaron muy bien lo del final, pero no van a poder captar todo porque fueron demasiadas horas, ¿ok? Y va a ser imposible que se pueda captar todo de corrido. Es por eso que en ITEC hacemos los cursos partidos por horas y por días, para dar el tiempo suficiente para, entre comillas, para que descansemos el cerebro, ¿no? Por así decir. ¿Ok? Entonces, por eso que sea así. Entonces, la capacitación debe ser lo más corto y preciso. Si mi tema es muy largo, hazla en varios días. ¿Ok? Parte de los días es que el tema es muy largo, ¿no? ¿Cuánto es lo máximo que debe durar una capacitación? 2 horas, o sea, 3 horas, ya, pero haz un intermedio de por lo menos 20 minutos. ¿Ok? Si es que vas a hacer la de 3 horas, da un intermedio de 30 minutos, 20, 30 minutos de descanso. ¿Ok? Y eso es lo más importante de la capacitación. ¿Ok? Y nos vamos ahora con el segundo enfoque de la gestión de personal, que es el comportamiento organizacional. ¿Y qué es el comportamiento organizacional? ¿Ok? El comportamiento organizacional, ¿qué pasó acá? Allá. El comportamiento organizacional básicamente es, en palabras muy sencillas para poder dar el concepto, es cómo se comportan las personas en la organización. Nada más. Ok, ese es el comportamiento organizacional. ¿Cuál es la dinámica de comportamiento que tienen las personas dentro de una organización? ¿No? Y para poder estudiar el comportamiento organizacional, vamos a poder ver 5 elementos. ¿Cuáles van a ser estos 5 elementos? Estos cinco elementos van a poder ser, uno, desde el nivel desde el nivel de las personas, ¿no? Que nos dice que todas las personas tienen su propia personalidad, ¿ok? Por eso hablábamos mucho del enfoque humanitario que tenemos que tener, ¿no? O de la humanización, ¿no? Que todas las personas tienen su propia personalidad. En el mundo no hay dos personas iguales. Por lo tanto, tampoco vamos a poder decir que en la empresa vamos a ver dos personas iguales, dos trabajadores iguales. ¿Ok? En el mundo vamos a encontrar dentro de la empresa absolutamente todos los trabajadores son completamente diferentes porque todos tenemos
Diferente comportamiento, porque todos tenemos diferente cultura, diferente educación, diferentes creencias, diferente personalidad, diferente temperamento, diferente carácter, diferentes valores, diferente crianza, ¿ok? Y eso es lo que hace que todos seamos completamente diferentes, ¿ok? ¿Y qué es lo que buscamos nosotros como empresa? Lo que nosotros buscamos como empresa es poder alinear estos comportamientos, que ahorita vamos a ver cómo los alineamos, ¿ok? Pero ¿qué es lo que nos dice, qué es lo que nos dice el comportamiento organizacional? Que dentro de una empresa no todos los trabajadores se van a comportar igual porque no todas las personas son iguales, ¿ok? También la estructura organizacional. ¿Se acuerdan cuál era el documento que nos ayudaba a ver la estructura organizacional de una empresa? A ver, vamos, yo sé que ustedes se acuerdan, eso lo hemos visto en la sesión pasada. ¿Se acuerdan cuál era el documento que nos ayudaba a ver la estructura organizacional de una empresa? A ver, vamos, los leo por el chat. Muy bien, el organigrama. Y por ahí nos dirán, ¿qué tiene que ver el organigrama con el comportamiento de los trabajadores, no? Y es que si yo estoy como jefe, si yo estoy como gerente general y como asistente de recursos humanos, ¿tendré el mismo comportamiento? Yo como persona, estamos viendo el nivel de personas, o sea que todos tenemos diferente cultura, diferente comportamiento, diferente personalidad, crianza, valores, todo ello. Ok, ahora yo, mírate a ti tal cual, como eres tú. Si trabajas de gerente general y de asistente de recursos humanos, ¿tendrás el mismo comportamiento dentro de la empresa? ¿Qué opinan ustedes? ¿Tendrás tú el mismo comportamiento como gerente general y como asistente de recursos humanos? ¿No? ¿Qué opinan ustedes? ¿Se debería tener o no el mismo comportamiento? ¿Qué opinan? A ver, vamos, los leo. A ver, vamos, por ahí algunos dicen sí, otros dicen no. La verdad es que no se va a tener el mismo comportamiento, ¿no? Y eso no significa que, se le subió los humos, ¿no? Mira, ahora como es jefe ya se cree otra cosa, ¿no? No, sino que son diferentes funciones, es diferente responsabilidad y definitivamente tu comportamiento va a tener que cambiar. No, ojo, no estamos diciendo que va a cambiar tu personalidad va a seguir siendo la misma, pero tu conducta va a tener que ser otra, ¿no? Por ejemplo, si tú cuando estabas en el colegio, tu comportamiento en el colegio y en casa, perdón, ¿tu comportamiento en el colegio y en casa era el mismo? No, no, en el colegio, ¿cómo tenías que ser tú? En el colegio tú tenías que tenías que tener una conducta un poco más seria, un poco más de repente más responsable. En el colegio tenías que ser una persona un poco más reservada con tus cosas, ¿no? En cambio, en casa, por ejemplo, en el colegio tú no podías agarrar y quitarte los zapatos y andar en chancletas, por ejemplo, en sandalias, no, pero en casa sí, ¿no? ¿Por qué? Porque en casa tienes más comodidad, más libertad, ¿no? Entonces, eso no, ojo, no es que cambies de personalidad, sino que tu comportamiento se adapta, ¿no? Por ejemplo, si sales a la calle, no te puedes comportar igual que en tu casa. Si estás en un lugar de visita, no te puedes comportar igual que en tu casa. ¿Ok? Si estás con alguien, no te comportas igual que cuando estás solo. Eso no significa que hipócrita de tu parte, que doble cara, no. Simplemente son las situaciones, ¿no es cierto? Entonces, es lo mismo la estructura organizacional, que dentro de la empresa, cuando tú ocupas un puesto, no puedes tener el mismo comportamiento que en otro puesto. Como asistente, por ejemplo, de recursos humanos, tu comportamiento no va a ser el mismo que como jefe de recursos humanos, porque vas a tener otras responsabilidades, vas a tener otro cargo, ¿no? Entonces, va a ser depende mucho el puesto que tú ocupes dentro de la empresa para determinar el comportamiento que tú vas a tener, ¿no? También la tecnología disponible, ¿no? Entonces, por ejemplo, mis trabajadores no van a tener el mismo comportamiento si les doy lápiz y papel a que si les pongo toda la tecnología que ellos puedan utilizar. El medio ambiente, ¿no? También va a depender mucho, por ejemplo, el medio en el que trabajen, ¿no?
si los tengo los trabajadores en 4 paredes con un foco y un ventilador, a que si de repente están en un ambiente amplio, con ventilación natural, con iluminación artificial y natural adecuadamente, ¿no? Y también el sistema social. Si tú trabajas en un lugar de víboras, por así decir, ¿no? En un lugar donde todo es toxicidad laboral, va una de dos, ¿no? O aprendes a protegerte y ser una persona mucho más reservada en tu trabajo, o te conviertas en otra víbora, ¿no? Pero si tú trabajas en un lugar donde todos se apoyan, todos se ayudan, ¿no? Tú también te vas a contagiar de ese positivismo laboral. Entonces, todos estos 5 elementos ayudan a determinar el tipo de comportamiento que tienen nuestros trabajadores. Y acá vemos los niveles. Nivel individual de la psicología y del comportamiento humano. Todas las personas tienen su propio carácter, su propio comportamiento y eso lo llevan a la organización. Nivel grupal, en la interacción que tienes con las personas. Y el nivel organizacional, dependiendo mucho del puesto que tú ocupas dentro de la empresa, ¿no? Todo ello va a influir. Y acá nos dice, ¿cómo alcanzar un comportamiento organizacional exitoso? ¿No? Muy bien. Ahora, esa es la gran pregunta que nos hacemos todos. ¿Cómo alcanzamos el comportamiento organizacional exitoso? ¿No? ¿Qué es lo que nosotros buscamos con los trabajadores? ¿No? Nosotros no buscamos que los trabajadores cambien o se alineen a lo que queremos que sean para nosotros. No. Nosotros lo que buscamos es que ellos sigan la ruta que les trazamos sin que cambien su esencia, sin que cambien su forma de ser. Tampoco lo van a hacer si es que nosotros se los pedimos. ¿Ok? Básicamente, ya te pongo un ejemplo para que lo entiendas, ¿ya? Imaginémonos que todos ahorita tenemos perritos. Cada uno de nosotros, los presentes acá, tenemos un cachorrito. Los perritos, los cachorritos, así como las personas, ellos también tienen su propia personalidad, su propio temperamento. Vamos a ver cachorritos que van a ser muy temperamentales, cachorritos que van a ser muy juguetones, cachorritos que van a ser muy cariñosos, cachorritos que van a ser muy tímidos. Ok, vamos a encontrar cachorritos con todo tipo de personalidad. Imaginémonos los 50 cachorritos aquí, cada uno con su propia forma de ser, malcriados, tímidos, juguetones, cariñosos, así. Ahora, imaginémonos que yo quiero que los 50 cachorritos vayan de la habitación A la habitación B. Si yo les digo ahorita a los cachorritos en la habitación A, vayan a la habitación B, vayan ahora. ¿Qué van a hacer los cachorritos A? Los cachorritos me van a mirar y van a seguir cada uno en lo suyo. Jugando, mordiendo, escondiéndose, lamiendo, pidiendo cariño, lo que están haciendo. Si yo agarro y les digo a los cachorritos, por favor, cachorritos, vayan a la habitación B, se los ruego. Nuevamente me van a mirar y van a seguir en lo suyo. Si yo agarro y les digo, cachorritos, si van a la habitación B, les doy un aumento de sueldo. Me van a mirar y van a seguir en lo suyo. Si les digo, vayan a la habitación B o los despido o los voto a todos, me van a mirar y van a seguir en lo suyo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque no basta que yo les ordene, no basta que los amenace, no basta que les ruegue para que ellos hagan lo que yo quiera que hagan. No importa las órdenes que yo les dé, ellos no van a cambiar la esencia que tienen. ¿Ok? Ellos no van a cambiar su esencia porque esa es la esencia que ellos tienen. Pero ¿qué pasa si yo agarro y les armo un caminito de comida? ¿Ok? ¿Qué pasa si yo agarro un caminito de pollito? ¿Ok? De la habitación A la habitación B. ¿Qué va a pasar con el perrito juguetón? Va a mirar el caminito de comida y se va a ir a la habitación B, siguiendo el caminito de comida. ¿Qué va a pasar con el perrito cariñoso? Va a mirar el caminito de comida y se va a ir a la habitación B. ¿Qué va a pasar con el perrito tímido? Va a mirar el caminito de comida y se va a ir a la habitación B. Y así todos los perritos van a terminar en la habitación B. El perrito cariñoso no dejó de ser cariñoso. El perrito juguetón no dejó de ser juguetón. El perrito tímido no dejó de ser tímido, pero ¿qué logré?
que todos vayan de la habitación A a la habitación B sin cambiar su carácter, pero lograron lo que yo quería que hagan, ¿ok? Es decir, yo no puedo cambiar el carácter en este ejemplo de mis cachorritos, pero sí puedo hacer que sigan el camino que quiero que sigan. Es lo mismo con mis trabajadores. Cada uno de mis trabajadores tiene su carácter, tiene su personalidad, tiene su crianza, y yo no puedo cambiar eso, ni arrogándoles, ni amenazándolos, ni ofreciendo aumentos. No, no voy a cambiar su carácter con nada. Pero sí puedo, muy bien como por ahí nos dicen, ofrecer los incentivos, colocarles el caminito para que ellos puedan seguirlo sin cambiar su forma de ser. Y es así como alcanzamos el comportamiento organizacional, trazando el camino que ellos tienen que seguir, respetando su esencia de cada uno de ellos como persona. ¿Y cómo trazamos este camino? Lógicamente a los trabajadores no les ponemos comidita, no les ponemos pollito. ¿Cómo trazamos, o mejor dicho, qué les ponemos a ellos en este camino trazado? Los objetivos que queremos, ¿no? El mejor ambiente laboral posible y a través de los incentivos. ¿Ok? ¿Y cuáles son estos incentivos? A través de la motivación, por ejemplo, ¿no? Y precisamente en la motivación sabemos que es ese proceso mediante el cual las personas ejecutan cierta actividad con mayor ímpetu, ¿no? Con mayor, es ese algo que hace que las personas puedan hacer algo con un mayor nivel de exigencia propio, ¿no? Y dentro del trabajo hay muchas teorías de motivación, pero dentro del trabajo encontramos dos tipos de motivación: la motivación intrínseca y la motivación extrínseca. Siempre acuérdense, intrínseca de interior y extrínseca de exterior. ¿Ok? ¿A qué se refiere la motivación intrínseca? Motivación que el propio trabajador se genera sin que nadie se lo pida. ¿Ok? Esa es una motivación interna que el propio trabajador se ha generado sin que nadie se lo pida y que aún así beneficia a la empresa. Y la motivación extrínseca, que ya son los estímulos externos, ¿ok? Que ya la empresa ofrece al trabajador, ¿ok? Como por ejemplo, ¿no? Motivación intrínseca, que un trabajador agarre y diga: yo soy una persona muy responsable, muy puntual, porque así me crié y yo todos los días llego temprano a mi trabajo. Yo como empresa no se lo pedí, pero mi trabajador solito lo hace, ¿ok? Y eso a mí me beneficia. Entonces, eso es una motivación intrínseca del trabajador que él solito se generó y que a mí como empresa me beneficia, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo bueno de esta motivación intrínseca? Que a mí como empresa no me cuesta nada. Aspectos no tan positivos de esta motivación, que así como a mí como empresa no me cuesta nada, tampoco tengo ningún tipo de control sobre ella. Por ejemplo, de repente mi trabajador se motiva a llegar temprano todos los días, ¿ok? Ya está, pero de repente yo no necesito que ese trabajador llegue temprano todos los días. Yo lo que necesitaba era que ese trabajador se desempeñe mejor, ¿ok? Pero no importa, no puedo hacer nada porque yo no tengo ningún tipo de control sobre esta motivación, ¿ok? También también, ¿qué más? Que yo no sé cuánto tiempo le va a durar. Puede ser que ese trabajador esta motivación le dure un día, como puede ser que le dure toda la vida. No sé, porque yo no sé, no tengo ningún tipo de control. ¿Qué más? Por otro lado, tenemos la motivación extrínseca. La motivación extrínseca esta es la motivación de estímulos externos, que es la que la empresa sí da, ¿no? Esta motivación, por ejemplo, aspectos positivos, no es lo contrario a la intrínseca. Aspectos positivos de la motivación extrínseca es que en esta yo como empresa sí tengo control, ¿ok? Es decir, en esta motivación acá yo sí puedo decir: quiero que el trabajador llegue temprano. Estímulo para que llegue temprano. Quiero que el trabajador se desempeñe mejor. Estímulo para que se desempeñe mejor.
quiero que esto dure un mes, para que dure un mes. Quiero que dure un año, para que dure un año, ¿no? Acá yo sí tengo poder. Pero ¿qué es lo malo de la motivación? Bueno, aspecto no tan positivo de la motivación extrínseca es que se puede llegar a hacer un uso y abuso de esta motivación. ¿Ok? Y hay que tener mucho cuidado cuando hablamos de esta motivación extrínseca. ¿Ok? Porque el exceso de motivación extrínseca puede llegar a generar una dependencia de esta motivación. Un claro ejemplo, acá les hablo sobre la famosa canasta de Navidad, ¿ya? Por ejemplo, sabemos que para las empresas no hay ninguna obligación en dar a los trabajadores una canasta de Navidad. Vamos a hacer acá vamos a ver, ¿qué nombre recibiría esto? Un motivacionómetro, ¿ya? Un termómetro de motivación, ¿ya? Un motivacionómetro, le vamos a llamar, ¿ya? Donde acá vamos a colocar 0 de motivación, 5 de motivación y 10 de motivación, ¿ya? Listo. Ahora, vamos a suponer que una empresa normalmente, ya, una empresa normalmente suele tener un nivel de 5 de motivación, ¿ya? Una empresa normalmente su motivación suele ser una medición de 5 de motivación, ¿ya? Ahora, las empresas normalmente no suelen tener, o no normalmente, las empresas legalmente no tienen ninguna obligación de otorgar la canasta navideña, ¿ya? No hay ninguna obligación legal. Pero esta canasta navideña se otorga como una suerte ya de costumbre para los trabajadores, ¿ya? Como que ya los trabajadores se han acostumbrado a que las empresas siempre les den su canasta de Navidad, ¿no? Entonces, ¿y qué pasa cuando los trabajadores reciben su canasta de Navidad, no? Esta motivación se eleva a un 10, porque ya se van, pues, no hay nada más bonito, ¿no? Que agarrar, recibir tu canasta, irte a tu casa con tu canasta, o si te dan el bono en dinero con tu tarjeta, no hay nada más bonito que eso, ¿no? Te vas. Pero, ¿qué pasa si es que a la empresa este mes no le fue tan bien? ¿Ok? Este año a la empresa no le fue tan bien y económicamente no le alcanza para poder pagar este beneficio. ¿Ok? Económicamente a la empresa no le va a alcanzar para poder dar la canasta a todos sus trabajadores. La empresa va a decir, ok, esto era una motivación extrínseca, porque la canasta me elevaba el nivel de motivación. Este año no vamos a poder pagar la canasta. ¿Qué se esperaría, no? Se esperaría que, ok, como no damos la motivación, se esperaría entonces que mi motivación quede ahí, ¿no? Que mi motivación, como no la damos, entonces no vamos a subir a un nivel 10 de motivación, pero no. ¿Qué pasa? Todo lo contrario con mi motivación. En vez de subir, baja, ¿ok? Es decir, no solamente mi motivación no va a subir, sino que ni siquiera se va a quedar en su lugar, sino que mi motivación de mis trabajadores va a bajar a 0. Porque ¿qué va a pasar este año? Mis trabajadores y la canasta de Navidad, no, señor, no colaboradores, este año no va a haber canasta debido a que la empresa no ha tenido los ingresos esperados. ¿Qué van a decir los trabajadores? Ah, no nos van a dar canasta. Ah, no, qué mala, ni que nos pidan que nos quedemos a trabajar tiempo extra. Ah, no, mira, pues ya van a trabajar sin ganas, todo ello, ¿no? Y es decir, mi motivación ante la ausencia de esta motivación extrínseca, ya no solamente no subió mi nivel de motivación, sino que también bajó mi nivel de motivación. ¿Ok? Entonces, y eso es lo que pasa cuando hacemos un uso y abuso de la motivación extrínseca. ¿Ok? Perdón, cuando hacemos un uso y abuso de la motivación extrínseca. ¿Ok? Que no solamente ya no nos eleva la motivación, sino que también cuando dejamos de darla, baja nuestro nivel de motivación. Entonces, hay que aprender a utilizarla de manera adecuada, ¿ok? Recuerda que no podemos generar mucha dependencia de los trabajadores en ella, ¿ok? Entonces, hay que saber utilizarla, ¿no? Acá también nos menciona por qué es importante con motivación al trabajo.
Esto ya es un poquito ya de consejos, ¿no? Porque nos ayuda a mantener mayor eficiencia, eficacia, productividad, energía, una mejor gestión del estrés, de relaciones interpersonales y un mayor éxito laboral, ¿no? Y aquí algunas técnicas para poder aumentar la motivación laboral en nuestros trabajadores. Nos ayuda a encontrar una pasión en el trabajo, aceptar nuevos retos también, aumentar las relaciones interpersonales. De hecho, la motivación aumenta mucho cuando nuestros trabajadores no solamente son compañeros de trabajo, sino también son amigos. ¿Ok? Practicar el optimismo, respetar la desconexión de nuestros trabajadores, organizar y planificarse y ampliar las habilidades y competencias, ¿ok? Eso también nos ayuda muchísimo, ¿no? También por aquí vamos a ver lo que es la satisfacción laboral, ¿no? Que para poder ver la satisfacción laboral, esto de acá lo podemos resumir en una pregunta, ¿ya? Muchas veces a nosotros nos han preguntado o nos hemos preguntado incluso si se puede hacer, bueno, mejor dicho, si el trabajo da felicidad. Ya, esa es una pregunta que muchas veces nos hemos hecho, ya, o que nos han hecho, ¿no? La pregunta es si el trabajo da felicidad, ¿ya? Y la respuesta que muchas veces dan es si te gusta tu trabajo, sí, ¿no? O de repente es el trabajo da felicidad, depende, ¿no? Muchas veces si te pagan bien, sí, si eres valorado, sí, ¿no? Si te respetan en el trabajo, sí. ¿No? Y la respuesta a veces impacta un poquito, porque el trabajo no da felicidad, en realidad, ¿no? Y suena un poquito duro decirlo, ¿ya? Pero el trabajo netamente no da felicidad. ¿Ok? No conozco personas que agarren y que le digan, por ejemplo, tienes dos opciones, ¿ok? Salvar a tu familia o salvar a tu trabajo. Y la persona va a decir, no, mi trabajo. ¿Por qué? Porque mi trabajo es mi felicidad. ¿Ok? No, ¿ok? El trabajo no nos da la felicidad. Ahora, muy diferente es decir que podemos ser felices en el trabajo, por supuesto que sí. Por supuesto que podemos ser felices en el trabajo, ¿ok? Pero lo que el trabajo nos da es satisfacción y la satisfacción sí nos da felicidad, ¿no? Por ejemplo, cuando vienen y te dicen en tu trabajo, ¿no? Excelente lo que hiciste hoy, estuvo perfecto. ¿Qué sientes en ese momento? Satisfacción de lo que hiciste. ¿Y qué trae consigo la felicidad? ¿Ok? Cuando, por ejemplo, hiciste un gran informe y te felicitan por eso. ¿Ok? Satisfacción igual a felicidad. Cuando recibes tu sueldo y sabes que ese mes te sacaste de repente el ancho trabajando, como dirían, ¿ok? Y sabes que ese sueldo te lo mereces, que sientes satisfacción y por lo tanto felicidad, ¿no? Cuando te contratan en el trabajo de tus sueños y sabes que te lo mereces, que sientes satisfacción por tu esfuerzo y sientes felicidad. ¿Ok? Entonces, dentro de recursos humanos, lo que nosotros tenemos que buscar con nuestros trabajadores no es buscar que ellos sean felices en el trabajo. De hecho, es muy fácil tener trabajadores felices. ¿Ok? Si tú quieres tener trabajadores felices, es muy sencillo. ¿Cómo puedes lograr fácilmente trabajadores felices? Págales mucho y que trabajen poco. Y te aseguro que vas a tener trabajadores 100% felices. Págales mucho y hazlos trabajar poco y te aseguro que tienes trabajadores 100% felices. ¿Ok? Pero tú no tienes que buscar trabajadores felices. Tú lo que tienes que buscar es trabajadores satisfechos y solita va a llegar la felicidad. Si tú logras que tus trabajadores tengan satisfacción en su trabajo, ahí solito a ellos les va a llegar la felicidad. ¿Ok? Entonces recuerda que siempre buscamos la satisfacción laboral. Y ahora vamos a ver el último enfoque de lo que es la gestión laboral, perdón, de lo que es la gestión del comportamiento organizacional
y es la gestión disciplinaria, ¿ok? Porque así como es importante mantener a nuestros trabajadores capacitados, mantener a nuestros trabajadores motivados, satisfechos, poder respetar su comportamiento organizacional, también es muy importante disciplinar a nuestros trabajadores. Lamentablemente hoy en día la palabra disciplina la tenemos muy relacionada con castigo, ¿no? Pero no es así. Lo que buscamos con la gestión disciplinaria es mejorar la productividad, ¿no? Prevenir conflictos, fortalecer decisiones y beneficiar a nuestro personal para que puedan contar con procesos justos y transparentes, ¿ok? ¿Y qué es una política disciplinaria? Dentro de las áreas de recursos humanos y para toda la empresa en general, lo que se busca es tener estatutos, reglas y políticas para que los trabajadores sepan dentro de la empresa qué es lo que está permitido y qué es lo que no. ¿Ok? Poder mantener a los trabajadores informados sobre qué es lo que ellos pueden hacer y qué es lo que dentro de la empresa no se puede hacer. ¿Ok? ¿Cuáles son los comportamientos debidos, los comportamientos indebidos? ¿Cuáles son sus deberes? ¿Cuáles son sus obligaciones? Eso es lo que buscamos. Y a través de esta política disciplinaria, ellos pueden tener muy en claro, ¿ok? Cuáles son conductas, comportamientos que ellos no deben hacer y así no perjudiquen directamente a la empresa. ¿Ok? Y recordar que Recursos Humanos debe informar a los trabajadores constantemente de estas políticas, ¿ok? Todos los trabajadores tienen derecho a una explicación cuando cometan en alguna falta que puedan incurrir sobre alguna de estas políticas para que ellos puedan saber cómo deben corregirse. Y si es que surge un problema en primera instancia, ellos tienen que ser informados de cualquier deficiencia para poder ceñirse a las reglas de la compañía. ¿Ok? Eso es lo que se busca con una política disciplinaria. Y ahora vamos a ver un ejemplo. Yo creo que sí nos alcanza el tiempo, ¿sí? Yo creo que nos alcanza el tiempo por lo menos para ver la primera parte. ¿Ok? Vamos a ver un ejemplo de Juan en este caso, ¿ya? Nos dice que Juan es un trabajador que tiene un horario de 8 de la mañana a 4 de la tarde, ¿ok? Nos dice, Juan es un trabajador que labora de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Ahora, acá también nos dice que desde que Juan se mudó a otra localidad, ¿no? Hace 5 días viene llegando tarde, todos estos días, ¿ok? Lo cual ya lo han notado su jefe inmediato, sus compañeros y el gerente de la empresa, ¿no? Y nos pregunta, ¿cómo debe proceder el jefe inmediato de Juan en primera instancia? Ok, nos dice que Juan es un trabajador, ¿no? Que ya se ha mudado a otro distrito u otra localidad hace 5 días y que a partir de ahí ya Juan está llegando tarde constantemente y el jefe inmediato, el gerente de la empresa, todos ellos ya se han dado cuenta que Juan ha estado llegando tarde. Y nos pregunta cómo se debe proceder con Juan en primera instancia. Nos dice primera instancia, ¿no? Y acá nos menciona que en primera instancia debe proceder con la amonestación verbal. ¿Ok? ¿Y qué es la amonestación verbal? Es ir y conversar con Juan. Por ejemplo, aquí en la imagen vemos que hay un jefe furioso, ¿no? Que le está levantando la voz a Juan, en este caso, y vemos a un Juan agachando la cabeza, ¿no? Esto no va, ¿no? Esto solamente es un gráfico que hemos puesto, ¿no? Pero esto no va, ¿no? ¿Qué es la amonestación verbal? La amonestación verbal no es gritarle a Juan, no es amenazarlo, no es decirle por qué, ¿qué te has creído, Juan? No. Es simplemente ir a Juan e informarle que ha incurrido en una falta, ¿ok? Hacerle ver de que ya la empresa ha notado esta falta y escuchar el descargo de Juan, ¿ok? Escuchar el descargo de Juan y hacerle ver también a Juan cómo esto ha afectado a la empresa, ¿ok? En este caso, esto solamente es verbal, ¿ok? Pero a pesar de que sea verbal, tenemos que dejar algún registro escrito de que ya a Juan se le está notificando de manera verbal que está cometiendo una falta, ¿ok? A pesar de que es verbal, hay que dejar un registro escrito. Puede ser de repente por medio de algún formulario, puede ser algún cuaderno de incidencias o algo, pero ya se tiene que dejarle a Juan
tiene que dejarse alguna evidencia de que Juan ha recibido este llamado de atención, ¿ok? Ahora, una vez que a Juan se le entrega esto, ¿okay? Una vez que a Juan, bueno, se le hace de conocimiento este llamado de atención verbal, ¿ok? Acá a Juan no es momento para que nosotros le demos la solución a su caso, ¿ok? Recuerda eso, ¿ok? Aquí no le vamos a solucionar la vida a Juan. Aquí no le vamos a decir a Juan cómo va a solucionar sus problemas. Aquí no le vamos a decir a Juan cómo vamos a, de repente, de repente modificarle su horario de trabajo. No. Juan es quien tiene que ceñirse a las reglas de la empresa. Aquí solamente le vamos a notificar que está cometiendo una falta, cómo está afectando a la empresa, ¿no? E informarle de que esto puede traerle consecuencias a él más adelante y nada más. ¿Ok? Esto es solamente en amonestación verbal, nada más. Ahora, vamos a ver qué pasa con nuestro amigo Juan, ¿no? Con nuestro trabajador Juan. Nos dice que después de que Juan recibió el llamado de atención verbalmente por parte de su jefe inmediato, comenzó a llegar temprano. Sin embargo, eso solo le duró un par de días, ya que al cabo de una semana, nuevamente comenzó a llegar tarde, lo cual nuevamente fue percibido por sus compañeros, su jefe, el gerente de la empresa y todos ellos, ¿no? ¿Cuál deberá ser el actuar en esta ocasión? Pues en esta ocasión ya le toca lo que es la amonestación escrita. ¿Y por medio de qué documento se entrega la amonestación escrita? Por medio de un memorándum de llamado de atención, ¿ok? Por medio de un memorándum de llamado de atención. Ahora, este memorándum se entrega de manera escrita, ¿ok? Ahora, esto, ¿qué va en el memorándum? En el memorándum va lo mismo que le hemos dicho de manera verbal, solo que ahora de manera escrita. Y este documento ya es mucho más serio. ¿Por qué? Porque esto ya queda en el expediente de Juan, ¿ok? ¿Y cuál es el expediente de Juan? Su legajo de personal, ¿ok? Es decir, esto ya marca un mal precedente para Juan. Y de alguna manera, esto más adelante le puede traer complicaciones a Juan. En nuestra siguiente sesión, antes de ver lo que es reclutamiento y selección, vamos a tomarnos unos 10 minutitos para poder ver el proceso de despido. ¿Ok? Y vamos a ver cómo estos memorándums van a jugar un papel importante para el proceso de despido. Entonces, este memorándum ya no es cosa de juego, ya es un tema muy importante para Juan, porque ya le crea el mal antecedente para Juan, sobre todo porque ya queda en su expediente laboral. ¿Ok? Queda en su expediente laboral, ¿no? También recordarles que en el caso de que Juan reciba este memorándum y él sienta que la información de este memorándum está alejada de la verdad o está distorsionado o que de repente de antemano este llamado de atención no es para él, él siente que de repente la información es cerrada, Juan tiene todo el derecho de responder el memorándum por medio de descargo. ¿Ok? Juan tiene todo el derecho de responder este memorándum con un descargo de repente aclarando la información o algo para pedir que se dé nulidad al memorándum. Si es que fuese la situación en la que la información del memorándum no es correcta, sí o sí Juan tendría que pedir la nulidad de este memorándum a su jefe o al Departamento de Recursos Humanos o a la persona que se lo haya enviado, ¿no? Si es que la información no fuese correcta, ¿ok? Pero ya cuando hablamos de un memorándum, ya estamos hablando de un documento mucho más serio, ¿ok? Recuerda que el memorándum es un documento descendente, es decir, que solamente lo envía la persona de mayor autoridad al puesto o mejor a su subordinado, ¿no? Es decir, yo como asistente, ¿de quién recibo el memorándum? De mi jefe, ¿no? Yo no le puedo enviar un memorándum a mi jefe, pero sí puedo responderle ese memorándum, ¿ok? Pero si es que a mí me llega el memorándum, por ejemplo, de llamado de atención, y estoy de acuerdo con todo lo que se ha dado, ya no es necesario que lo respondan, basta únicamente con la recepción. Pero si es que no estoy de acuerdo con la información que me han dado ahí, nunca hay que aplicar eso de no firmes el memorándum. Si no estás de acuerdo, no lo recepciones, no, eso es peor, eso agrava más tu falta.
No, o eso sí sería una verdadera falta. Si no estás de acuerdo con lo que dice en el memorándum, igual recepciona el memorándum, pero sí da respuesta a ese memorándum. Respóndelo con la aclaración de la información. Si tuvieses pruebas, anexa tus pruebas y pide que se dé la nulidad a este memorándum. Si tú pides eso, ellos te vuelven a responder con un nuevo memorándum, dando nulidad al memorándum anterior, ¿ok? Y hasta aquí nos vamos a quedar porque la siguiente parte del ejemplo práctico de Juan, vamos a tocar junto con responder a esta pregunta, vamos a tocar lo que es el despido de trabajo y después pasamos a lo que va a ser el proceso de reclutamiento y selección. Un placer, estimados, haber llevado esta segunda sesión con ustedes. Igual, Misita, para mí un placer haber llevado esta segunda sesión también